La fermentina. Las fermentistas. Esa, la fermentista, que son... Vamos a ver todo, nos van a enseñar, así que muy bienvenida a Vivir Bien. Muchas gracias. Vamos allá. ¿Por qué son tan importantes los vegetales fermentados o los productos fermentados en el organismo? ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿Cuál es la importancia que tienen? Ya, la verdad es que son súper importantes porque entregan probióticos. En el fondo son bacterias, bichitos vivos que tienen efectos positivos en el organismo y van a ir a colonizar ese intestino y van a producir en el fondo efectos positivos. Están los probióticos y los prebióticos. Los probióticos son las bacterias. ¿Vale? Y los prebióticos es la fibra. Perfecto. Que alimenta la bacteria. Perfecto. Entonces, al final, claro, uno puede consumir muchos probióticos, pero si no come fibra en su dieta, esos bichitos no se alimentan. O sea, Muy no bien. sirve. Tiene que ser equilibrado entre uno y ambos. Exactamente. Porque siempre la gente pregunta cuál es la diferencia. Exactamente. Yo consumía probióticos y no lo otro. O sea, la fibra, bueno, y de es alguna clásico en manera... la dieta chilena, muy poca fibra. O sea, la capsulita de probiótico y nada más. Pero hay que hacer hincapié en que los prebióticos sería el alimento que le damos a las bacterias beneficiosas de nuestro colon. ¿Sí? Exactamente. Que va en base al repollo que tenemos ahí, que va en base a las espinacas, que va en base a hojas verdes, etcétera, etcétera. Tal cual. Y el probiótico son las bacterias que ya tenemos buenas dentro del intestino, Exacto. pero que también las podemos añadir en base a los fermentados. Exacto. O sea, multiplicarlo. Y es súper importante añadirlas, ojalá diariamente, porque en general siempre estamos matando las bacterias del intestino. Uf. A través de el estrés, el azúcar, Medicamentos, el alcohol. o sea, el Exacto. alcohol, el tabaco, Entonces, todo. ojalá todos los días consumiéramos probióticos de alguna fuente. Perfecto. Y cuando tú dices ojalá todos los días se consuman probióticos de alguna fuente, por ejemplo, en la porción... Vayamos por el principio. Eso. Y con calma. Durante 1 año y medio un servidor, yo padecía de colon permeable. El colon permeable es súper peligroso, ¿ya? Significa que hay fisuras en el colon y todo lo que tú comes puede irse a cualquier otra parte. Eso ocurrió por una ingesta de medicamentos cuando era muy jovencito, etcétera, etcétera. Bueno, cuento corto, durante 1 año y medio estuve ingiriendo muchos fermentados y sané ese colon permeable. Ahora, la importancia es qué cantidades se han de ir añadiendo, porque una persona que no está acostumbrada a consumir un fermentado de muy buena calidad le puede originar una reacción. Exactamente. Entonces, ¿cuál sería una porción ideal? Hay que comenzar a tolerancia. Porque Cada persona un mundo. Exacto. Sí. Cada Dale, persona es un mundo, dale. cada intestino es un mundo. De hecho, realmente es un mundo. Es Son un mundo. trillones de bacterias. Entonces, nosotros lo que recomendamos siempre, en el caso del chucrut, es comenzar con una cucharadita. Y con, Cucharadita. ¿De Primer café, de día. té? De té. De té, Primer ok. día. Segundo Claro. día, ¿estamos bien? Una cucharada. Tercer día, ojalá 2 cucharadas. Y eso es lo mínimo que uno debería consumir al día. Lo mínimo 2 cucharadas. Sí. Y lo máximo... Lo que quieras. No, O sea, el es que frasco uno se entero. puede bajar la mitad del frasco Sí, soy en un consciente de rato. ello. Sí, es verdad, es verdad. Sí, en el fondo no va a haber una intoxicación por probióticos, digamos. Eso no ocurre, no existe. Venga, hay muchas inquietudes con respecto a los fermentados, así que vamos a revisar el siguiente Instagram que dice así. Aquí lo tengo. Eli Farias nos dice: ¿qué productos de consumo humano se genera gracias a la fermentación? ¿Es mito o realidad que estos son buenos para la salud intestinal? Saludos desde Linares y léanme porfis. Te leímos, Eli Chacón. Saludos Saludos a a Linares. Linares. Exacto. Gracias por tu pregunta. Bueno, la verdad es que en verdad hay miles de productos fermentados. O sea, desde el vino, tenemos el queso, tenemos el chocolate. Pero en el caso de los vegetales fermentados es diferente porque tú logras un producto que tiene los probióticos completamente vivos. Esa es la diferencia. Por ejemplo, tú puedes tener un pan de masa madre que efectivamente es un fermentado, pero al someterlo al horno, ese probiótico ya no existe. Por el calor. Por el calor, claro. Entonces, hay muchos productos fermentados, pero no todos tienen sus bacterias vivitas y coleando, por así decirlo. Perfecto. Pero en realidad se puede fermentar cualquier tipo de alimento. De hecho, la fermentación era la antigua forma de poder preservar los alimentos. A nosotros se nos Hasta olvidó el eso. ser humano se fermentaba en la Sí, en verdad todo. para protegerse. Con el tema de la refrigeración, como que esto se fue al olvido y en realidad esto ahora es una forma de rescatar algo que existía hace mucho tiempo. O sea, cuando dices literalmente que se puede fermentar todo, ¿es todo? Sí, todos los alimentos.
¿Y qué vegetales, por ejemplo, Verana, que se puede hacer Verena? Mira, bueno, nosotros acá tenemos todo en base a repollo, pero ¿Ya? en realidad puedes fermentar todos los vegetales. Pero como cuáles para entender, ¿cuáles son todos? Porque Betarraga, repollo, cebolla. Pimentones, berenjenas. Sí, el tema es que cada Papa, vez... por ejemplo. ¿Cómo? Papa. En realidad, como que la fermentación de papa, yo creo que debería ser como más o menos como la betarraga. Perfecto. Pero en realidad, la fermentación en sí se debería poder con cualquier vegetal. Claro que cada vegetal también es un mundo porque tiene proceso de fermentación diferente. Mira, la persona que nos había escrito, que me parece que era Eli o Connie... Eli, gracias por la memoria, decía que si servía para fortalecer el colon, todo el proceso intestinal, porque las personas, por ejemplo, que sufren de estreñimiento, me imagino que la labor que cumple es majestuosa. Obvio. Y no solamente en el caso de estreñimiento, en el caso de la hinchazón, en el caso de acidez, de reflujo, en el fondo como todas estas patologías digestivas que hoy en día son muy comunes. Súper común. Y no se hablan porque la gente como que no habla de la salud Creen que es intestinal. normal No, comer y exactamente. no le dan estar hinchado. importancia. Creen que Exacto. tener acidez y ardor es algo común y es antinatural. Exacto, claro, es común, pero no es natural. Exacto. ahora tengo una pregunta. Ustedes tienen fermentado de repollo. ¿Y qué pasa con la hinchazón, por ejemplo? El repollo hincha. En un fermentado de repollo, ¿pasa lo mismo? Súper buena pregunta. Porque claro, en general a la gente le hincha el repollo. Sí. Así natural, crudo, yo creo que Hay a mucha gente que no lo prácticamente toda consume la por lo humanidad. mismo. Sí. Y bueno, efectivamente cuando está fermentado no debería hinchar, porque las bacterias que viven en el fondo en este ambiente predigieren las fibras y los azúcares que de alguna manera al intestino le cuesta digerir, entonces viene predigerido. Esa es la diferencia. Si te hincha es porque esa salud intestinal está en muy malas condiciones y justamente lo que hay que hacer es no dejar de consumirlo, sino que Y seguir poco a poco consumiéndolo siempre. O sea, de a de poco, poquitito, de a perfecto. poquitito, hasta que ya vas generando la tolerancia. Eso es súper importante lo que has dicho, que está predigerido, porque realmente, o sea, el repollo que tenemos allí crudo es una cosa, ¿ya? Y lo que tenemos en el frasco, que ya está fermentado, es otra totalmente diferente. Totalmente. Si lo analizásemos, la bioquímica, la composición, es súper diferente. Es por eso que cae súper bien al organismo. Exacto. Perfecto. Y de hecho, por ejemplo, si el repollo tiene X cantidad de vitamina C, el repollo natural, cuando está fermentado tiene más. ¿Por qué? Porque en el fondo las bacterias logran producir más vitamina C. Puede ser que se extupliquen las vitaminas o triplican, es algo así, ¿no? Se potencia 3 veces más cuando está fermentado. Claro, la cifra no está Más o muy menos, clara, más o claro, menos. sí, depende de la bibliografía, pero en el Perfecto. fondo aumenta y de hecho... ¿Las vitaminas? Sí. Sí, Ah, sí. O sea, vitamina si K, hay vitamina B, vitamina por ejemplo, tenemos 100 miligramos, me lo invento, 100 En el repollo miligramos en normal, el por repollo ejemplo. normal, ¿Ya? ahí, entre comillas, pasaría a 300 o a 400. Al estar fermentado. Sí, Exacto. Ya. Se Y- potencia. Se potencia. Siempre cuando están los productos fermentados se potencia mucho más los minerales, las vitaminas, todo. Todo, Mira. De hecho, por ejemplo, cuando viajaban hace mucho tiempo atrás en barco desde Europa hasta América y pasaban meses en barco, se morían de escorbuto y el sauerkraut, el chucrut, fue la forma en que se dejaron de morir, porque la vitamina C en el fondo previene el escorbuto. Qué bueno. Ok. Recuerden enviar todas sus consultas porque hoy día estamos hablando de todos los beneficios de los vegetales fermentados y tenemos un tuit que dice lo siguiente. Victoria dice, mi papá tiene diabetes y úlcera gástrica. ¿Le ayudará el chucrut casero? Yo soy sana, puedo desayunar papas orgánicas cocidas con cáscara con chucrut u otro fermentado. Muchas gracias. Ese, diabetes y úlcera gástrica. ¿Qué pasa con los fermentados? Maravilloso en casos de diabetes, porque al final igual es una enfermedad inflamatoria y justamente lo que hacen los alimentos fermentados es desinflamar el organismo, por un lado. Y por otro, en el caso de una úlcera gástrica, bueno, si está en una fase aguda, obviamente yo no le recomendaría que empezara a comer chucrut, pero para Pero ¿y si prevenirla... es poquito, de la manera que habéis indicado, una cucharadita y después otra cucharadita? Muy poquito, Muy como poco. para empezar, Perfecto. podría ser, pero la idea es como prevenirlo a través del chucrut. Tengo una pregunta para un paciente que es diabético, por ejemplo, la beterraga está prohibida porque es muy dulce. Estando fermentado, ¿cambia? Por eso dice, ¿se puede? O sea, está más predigerida el azúcar porque las bacterias van a empezar a consumirla, efectivamente. Yo soy partidaria que el paciente diabético coma un poquito de zanahoria, coma un poquito de beterraga, obviamente no en cantidades excesivas, Pero fermentada. pero que coma, sí. Perfecto. 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 O sea, es que es súper importante. A mí me gustaría hacer hincapié en un tema. Cuando hablamos de diabetes, Alexandra, ojalá
primero equilibrar y armonizar y después introducir poco a poco, ¿sí? Porque si no se puede disparar todo. No es la idea, no es la idea. Se cuidan. Tenemos muchas preguntas, tenemos un Instagram que dice lo siguiente. Dice, hola a todos, me encanta verlos, son sequísimos, muchas gracias. Mi pregunta es, ¿cuánto duran los fermentados? ¿Se utiliza en envases solo de vidrio? Leslie. Buena. Esa es muy buena pregunta también. Verena. Le cambiaste. Sí. No, mira, en realidad se podría decir que duran para siempre porque, como dije antes, es una forma de preservación del alimento. De hecho, antes se fermentaban los alimentos y como en invierno no tenían tanta disponibilidad de alimentos frescos, en el fondo consumían los que habían dejado fermentando del verano. Entonces, esto dura para siempre, se va a preservar. Nosotros acá, en el fondo, tenemos una fecha de duración de 6 meses, pero que tiene que ver con la textura y sabor del chucrut, más que en realidad se vaya a echar a perder. Como cuando se echa a perder un yogur y te cae mal, eso no va a pasar. No va a pasar, pero ¿se pierde la textura y el sabor después de 6 meses? Sí, se va poniendo, en el fondo sigue fermentando más a baja velocidad, pero sigue fermentando al fin y al cabo en refrigeración. Entonces se va a empezar a poner un poquito más ácido, un poquito más blando. Pero no se echa a perder. Cuanto más tiempo pasa, más blando se pone. Sí, más blando y un poquito más ácido. Perfecto. El tuit preguntaba, ¿en envase de vidrio solamente? Sí, nosotros siempre fermentamos en envase de vidrio. Sí. Ok. ¿Y tiene alguna seguridad? ¿Normalmente ustedes lo sellan con algo para que pueda conservarse o es porque ya está fermentado el producto, no se va a echar a perder? Ahí vamos a hablar un poquito más de los secretos de cómo, cuando uno lo hace, cómo puede en realidad conservarlo bien en el envase de vidrio. Pero parte de eso tiene que ver con el medio donde uno deja el repollo, siempre sumergido después en su líquido. Que es lo que vamos a explicar. En unos momentos vamos a preparar chucrut aquí y les vamos a enseñar a todos ustedes, bueno, les van a enseñar a todos ustedes y nosotros vamos a aprender mucho, pero ¿qué en los beneficios que tiene con el cuerpo humano? ¿Qué pasa con el sistema inmunológico cuando se toman las cantidades adecuadas de chucrut o de cualquier otro fermentado? Comienza a fortalecerlo, porque en el fondo, bueno, ya se sabe que más o menos el 70% del sistema inmunológico reside en el intestino. Por lo tanto, si tú tienes tu primera capa, que son las bacterias en buenas condiciones, estado, buena forma. Claro, estas guerreras ahí, en el fondo esta primera capa va a ayudar a que este sistema inmunológico también esté en mejores condiciones porque hay una comunicación entre bacterias e inmunidad constantemente. Si esas bacterias se empiezan a desequilibrar, que se llama disbiosis en el fondo, lo que empieza a ocurrir es que empieza a haber inflamación en la zona, empieza a haber toxicidad y el sistema inmune también empieza en el fondo a verse deteriorado. Entonces, lo que se recomienda... Exacto, se estresa. Entonces, dale, recomendamos mucho en el fondo, como ojalá sobre todo en las épocas de invierno, los niños. La gente como que piensa que los niños como que no le podría gustar el chucrut. Mis sobrinos se lo comen felices, porque en el fondo como que... Me imagino que hay que empezar poco a poco, porque es un gusto que no están acostumbrados, que no está inculcado, pero después... Es que a veces esas son como las aprensiones que uno como adulto tiene respecto a los niños, que quizás no les va a gustar, entonces no le voy a dar, pero la verdad es que a muchos niños les gusta como lo ácido. Le gustan en general como las cositas más ácidas y de verdad hemos tenido muy buena recepción como con los niños, especialmente los más chiquititos. Siguiendo con el sistema inmunológico, que has dicho algo súper clave, ahora que vienen los cambios de estación, estamos en invierno, etcétera, o sea, ¿recomendáis enormemente el añadir más cantidad para fortalecernos aún más? Completamente. Completamente. Porque aparte lo bonito es que no solamente es por tema de probióticos, tiene que ver también con la vitamina C que entrega el mismo producto. O sea, entonces las al final... múltiples vitaminas. Claro, o sea, al final... por ejemplo, habría que abusar, entre comillas, más ahora en invierno, en los cambios de estación, que en verano, o nada que ver. Uno puede durante todo el año consumir la cantidad que le dé la gana. Es que en verdad, sí, hay que prevenir. Ese es como el foco de la Pero ahí salud. tengo una pregunta para prevenir. Yo sé que para subir el sistema inmune, que es tan importante, ¿cuánto es la cantidad diariamente? Porque obviamente tienes que tener una cierta dosis en tu cuerpo, acostumbrarlo. ¿Cuánto es la cantidad adecuada para que pueda fortalecer? Para prevenir una persona que en el fondo está sana, ¿sí? 2 cucharadas diarias. 2 cucharadas puede ser diarias. una en la mañana, puede ser otra en la tarde, pueden ser las 2 juntas, como quieras. Eso. Siguen llegando preguntas. Tenemos un tuit de Mari que dice lo siguiente. Sergi, así. Ojalá me lean mi consulta. Acá te estamos leyendo, Mari. Buen programa. ¿Los productos fermentados pueden ayudar a una abuelita que vive con infecciones urinarias? Ella está postrada y con muchas bacterias. Y si no, ¿qué me aconsejan? Eso. Uf, hay muchas personas así. Buenísima. Sistema inmune,
está más frágil, más vulnerable a enfermedades. Mucho más vulnerable. Yo tengo un caso muy cercano, un familiar muy cercano, que vivía con el problema de la infección urinaria. Una cosa que vas a doctores y como que no te dan ninguna solución, y esto sigue pasando. Y fue súper lindo porque partió consumiendo, bueno, cambió dieta, porque lo que hacía Sergi es muy importante. No basta solamente ya, introduzco esto y sigo comiendo mal, no sirve. En el fondo es un cambio de hábito, y introducir esto obviamente es mejor. Y después de introducir esto, los probióticos en el fondo en la dieta, esas infecciones urinarias se acabaron completamente. Estamos hablando de una persona que tenía una infección urinaria cada 2 semanas. O sea, pero Mira tú estás recomendando introducir esto y además probióticos aparte, ¿o no? ¿O No, solo en base a la, sí. a la fermentación Sí. ya lo apaleamos perfectamente? De hecho, como era mi familia, nosotros salimos con esto y dijo, voy a empezar a tratar con esto. Y se terminaron las infecciones O sea, ¿lo urinarias. creasteis por eso, por el tema del familiar? Nosotros, o sea, se crearon por algo de salud. En el fondo nosotros Sí, lo ¿no? que queremos entregar es salud, y obviamente Y lo la estáis gente haciendo cercana a muy nosotros. bien. Me consta Sí. que lo estáis Tengo haciendo otra muy bien. pregunta. Otra pregunta, Verena. Por ejemplo, yo compro probióticos en pastilla. ¿Qué es lo que es mejor? ¿Es lo mismo o comprar directamente los naturales, los vegetales? Es que yo no hablaría si algo es mejor o peor, porque finalmente depende mucho de la cepa probiótica. Hoy en día los estudios están súper enfocados al intestino y a los probióticos y cápsulas, etcétera. Entonces, lo que se está hablando mucho es como la cepa probiótica específico para algo, ¿ya? O sea, tú puedes tener una cepa probiótica específica para el sistema inmune, otra específica más para el sistema, para la parte vaginal, para la salud vaginal, etcétera, etcétera. Porque como nosotros siempre apuntamos a lo natural, entonces por eso te pregunto, ¿tú qué nos recomiendas? Cuando estamos hablando de algo preventivo, yo obviamente recomiendo, ojalá, a través de los alimentos, completamente. De hecho, esto nació porque, bueno, yo soy nutricionista y trabajo en el fondo con pacientes todo el tiempo y me dedico a la salud intestinal, y efectivamente tenía a todos los pacientes encapsulados. Decía, no puede ser, yo ¿A qué le llamas creyendo... paciente encapsulado? Encapsulado con probióticos. Ah, con vale. cápsula. Eso. Bueno, es que es lo cómodo, o sea, te lo venden ahí fuera. Y en Chile así, no había nada más. No había nada en esa más. época no había nada más. Entonces yo decía, ¿cómo puede ser que los alimentos que, según yo, pueden entregarme todo para yo estar sano, no puedan entregarme el probiótico? Eso. Y así empezó en el fondo un poco como este tema de la fermentación. Bonito. Seguimos entonces con nuestro tema. Tenemos muchas inquietudes y tenemos un tuit que dice lo siguiente. Paola dice, hola, si sufro de colon irritable, ¿puedo consumir fermentados colon irritable? Esto es una pregunta recurrente que las personas sufren. Sí. ¿Se puede? Por supuesto. De hecho, muchas veces... O sea, es por favor. Por consuman, favor. Por favor, consuman. Sí, generalmente tiene que ver obviamente con una disbiosis. Es que el tema como síndrome de intestino irritable es un tema súper amplio, porque está medio sobrediagnosticado. Cada vez que llega una persona como que, hoy vengo con molestia digestiva, usted tiene colon irritable. Siempre como que se asocia con eso. Pero en realidad, obviamente es caso a caso, hay que ir viéndolo, pero muchas veces tiene que ver con un desequilibrio de la flora bacteriana, y justamente hay que consumir O sea, nos va a ayudar. Tengo Pero, una pregunta sobre mira, la misma. Un momentito, Alexandra. Esto es súper serio, porque aquí estamos hablando de un alimento que nos ayuda no solo a fortalecer, sino a reconstruir aquello que está dañado. Es tan sencillo, y lo digo de verdad. Si alguien ha consumido por una larga temporada corticoides, antibióticos, pastillas anticonceptivas, ha tomado alcohol, es que es así de sencillo. Se crea un desajuste tremendo a nivel de intestino, y esto es lo que nos está haciendo, que es ancestral, es recuperar aquello que te has dañado. O sea, por eso es tan importante que esté a diario en la alimentación. A diario. Entonces, Trini, la pregunta es la siguiente, tomando lo que dice Sergi. Hay personas que sufren, se inflaman con ciertos alimentos como el repollo, el brócoli, etcétera. Si ellos consumen estos alimentos que están fermentados, podrían ayudar y después volver a consumirlos sin ningún problema en un tiempo que ya se haya un poco sanado su colon. De todas maneras, eso es restablecer Ya el no les caería intestino. más mal, o sea, Que hay ya no que se inflama su colon. Exacto, sí, esas personas que te dicen, es que ahí me cae mal la legumbre, Claro. es que ahí me cae... Eso no es normal. Que no pueden comer muchas cosas, tienen mucha restricción. Que es que ahí vamos, es Efectivamente. antinatural. Que Sí. te caigan mal muchas cosas no es normal. No. Quiere decir que en tu interior hay mucho desequilibrio, y por lo tanto hay que empezar a armonizar
Y ahí está la clave, armonizar. Armonizar, esa es la parte. Entonces ya saben, todas aquellas personas que sufren de colon irritable, que tienen problemas, que no pueden ingerir ciertos alimentos porque se inflaman, ya saben que tienen que consumir entonces los alimentos fermentados. Y en un ratito más les vamos a enseñar cómo prepararlos y ahora tenemos un tuit que dice lo siguiente. Osita dice, Osita, soy diabética y las cosas ácidas me dan acidez. Lo fermentado me dará acidez. Buen programa, saludos. Y la pregunta de Osita es muy importante porque uno tiende a pensar que lo fermentado es ácido y con acidez podría aumentar. ¿Es así, Trini? Bueno, es que depende el fermentado, pero en el caso de nosotros no ocupamos vinagre. Es solamente el vegetal, la sal de mar y el proceso de fermentación que logra tener el probiótico final que de hecho debería ayudarle a la acidez. Es todo lo contrario. Pero tuviste una respuesta muy importante porque yo creo que Dios representa a muchas personas que están detrás de la pantalla. Yo pensaba que lo fermentado llevaba vinagre. Entonces por eso está el concepto o la duda, si acaso da acidez. No es así. No. Mira. De hecho no tiene, esto solamente es el vegetal fresco y sal, como lo vamos a ver un ratito más, no tiene ningún tipo de aditivo ni preservante, que es completamente diferente a lo que el vegetal. Como no tiene ningún tipo de aditivo, ni preservante, ni conservante, ni nada, nosotros cumplimos siempre nuestra promesa. Así que nos ponemos a la acción y manos a la obra. Manos ¿Nos a la enseñáis obra. a fermentar? Sí, por sí. favor. Por favor, Vamos. preparen esto en su casa. Eso, es una preparen maravilla. lápiz, papel para Estáis que en tomen vuestra nota. casa. Sí. Venga, por favor. ¿Qué es lo que se necesita? Las cantidades, Ya. por ejemplo, yo voy preguntando y vosotras vais haciendo. Para llenar un frasco de ¿qué cantidad de repollo necesitamos? O de medio repollo, ¿cuántos frascos salen? No, de hecho, yo diría que es como un repollo completo para un frasco de 1 litro. ¿Un repollo completo? Sí, de hecho, un repollo de un buen porte. Ya. Entonces, enséñanos porque estamos todos muy ansiosos Sí, a aprender ya. a hacer el fermentado de repollo. Bueno, yo voy a partir acá. Ya, un poco. a ver. Bueno, Tomen eso, Repollo verde es lo mismo, se puede mezclar el Se puede repollo mezclar. verde con el morado tranquilamente. Se puede mezclar, ¿Sí? no hay ningún Perfecto. problema. Ha de estar picado súper finito por lo que veo, ¿no? Mientras más fino lo piques, va a ser más fácil el tema del amasado, que es lo que vamos a ver ahora. Perfecto. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es picar el repollo. ¿Qué le estás echando ahí? Acá Sal. le acabo de echar sal. Más o menos un repollo, una cucharada de sal. Un repollo entero, una cucharada de Sí. sal. Tomen Que nota que es súper sopera, importante. Porque a veces uno dice la sal, igual hay que tener cuidado, no hay que estar sobresalando eso. es importante. una cucharada, un repollo. Y ojalá sea sal no refinada. Sí. ¿Sal de mar o sal Sal de mar es Himalaya? ideal. Ya, Claro. ok. Sí. Entonces lo que vamos a empezar a hacer, bueno, ahí la Trini me va a aplicar un poquito más de repollo. Lo que tenemos que empezar a hacer acá, junto con la sal, empezamos a amasar el repollo. Y junto con este amasado, como al cabo de un par de minutos, el repollo va a empezar a soltar un líquido. ¿Ya? Esto es la clave, yo diría. Me imagino... El líquido. Sí, el líquido. Perdón por la ignorancia, pero me imagino que una vez, si uno lava el repollo, etcétera, antes de colocarle la sal, ¿tiene que estar hiper seco para hacer el proceso o no es necesario? No, o sea, no es necesario que esté hiper seco, pero tienes que cuidar también el agua con la que lo lavas, porque el agua tiene mucho cloro. Sí, sí, sí. Y en el fondo lo que hacemos acá es cultivar las bacterias autóctonas del repollo, que vienen en el repollo, que uno no sabe que se está comiendo esas bacterias, pero Perfecto. lo que hacemos acá es replicarla. Entonces acá podemos ver una muestra de... Entonces, Verena, ¿cómo nos hacemos con el Mira, agua? mira, pero mira mira, cómo mira. cae. El agua, entonces, de la llave, ¿no? ¿Qué agua nos recomiendas? por O sea, ejemplo? has de tener un purificador. Ya, sí, agua purificada. Tener un agua purificada es sí, lo mejor. ya. Totalmente. Sí, porque si no, Claro, echamos tiene a perder muchísimo todo el cloro, uno no se proceso. da cuenta, pero... Es muy buen punto. O sea, y el simple hecho de lavarlo bajo la llave sin purificador y sin nada, ahí le estamos matando todo. Sí, estamos matando bacterias, porque nosotros quizás no las vemos, pero ese cloro es fatal. Y para nuestra flora intestinal también. O sea, Tomar nos seca agua de por la dentro, llave está es- claro que nos Entonces, seca un por tremendo dentro. dato. Estamos aprendiendo. Mucho. Sí, a preparar vegetales fermentados. Recuerden que aquí estamos hablando de un repollo, una cucharada sopera de sal, pero además el agua es súper importante. No utilicen agua de la llave, sino que agua purificada. Y amasar. Y amasar. Bien amasado. Hasta que tengamos agua, hasta llegar al agua. Sí.
Cuando le has añadido la sal, siempre es ideal que sea sal de mar, me imagino yo. Sí. Puede ser sal rosada del Himalaya. Sí, la de los Andes, del Himalaya, la de Kawil. Sal de mina. Sí, sal Sí. en el fondo no refinada. Perfecto, que no sea refinado. Sí, que no sea Perfecto, refinada. Perfecto. Verena, mientras estaba explicando, se me pasó algo, a lo mejor no vi. Tú sigues amasando y todo, ella te sigue agregando trini, te sigue agregando repollo, la sal es la misma cantidad, no La le misma, agregas más sal. la Ya, misma. ok. Yo, en general, cuando lo hacemos, es más fácil primero amasar un poquito, que ya te suelte un poquito de jugo y después, porque si no... ¿Puedo es tocar muy- para ver sí, cómo de es? todas Toque, maneras. toque. De hecho, Va a ser por doña favor. casa también. Aunque Aparte ustedes, que no esto lo, sirve aunque mucho- ustedes no lo crean, yo Sí. también cocino, hago batido, amaso, así que ahora voy a aprender a hacer Poner- mis propias vegetales fermentados. Ya, ¿qué hacemos después? Tenemos que ahí estar amasando un ratito, como unos 5 minutos. ¿A 5 minutos cinco. de amasar? ¿Cuándo tú Sí, paras? pero, o sea, en realidad eso, pero más o menos ya debemos llevar unos 3 minutos. Como que depende del repollo. Hay Sí. repollos más secos. Más peleones y otros Sí. más dados a que... De hecho, en general, el morado Eso. es súper difícil de amasar. Le cuesta botar agua. Verena, ¿tú paras cuando ya esto tiene mucha cantidad de agua? Sí, Bien. mira, y te das Mira, cuenta mientras- que... Te das cuenta que esto no tiene, o sea, cuando tú ves el repollo recién picado es como duro y esto ya tiene otra como consistencia de alguna forma. Bien, mientras vosotros os quedáis amasando así tranquilamente, vamos a una breve tanda comercial y regresamos de inmediato. Estábamos con las manos en la masa y ahora ya está todo bien metido en el frasco. Perfecto. Ya está listo para fermentar, ¿cierto? Se cierra. Mi pregunta es la siguiente ahora. Los otros vegetales como la zanahoria, ponte tú, y la beterraga, ¿también es el mismo procedimiento? ¿Se amasa también? No. ¿No se amasa? No se amasa. Ya. ¿Y cuánto tiempo hay que dejarlo con el frasco cerrado? En esta época, 3 semanas más o menos de fermentación el repollo. 3 semanas. Perfecto. ¿Dónde os podemos ubicar? Porque se nos está acabando el tiempo. ¿Dónde? Nos pueden ubicar en nuestra página www.lafermentista.cl y además seguirnos obviamente en nuestras redes sociales, la_fermentista en Instagram. Y bueno, y nos pueden encontrar en diferentes tiendas que también lo pueden ver en la página. Venga, muy bien. Nos encontramos mañana. Sobre todo, Sí, gracias. muchas gracias. Muy buena Y noche. nos encontramos mañana aquí de 14:30 a 16 horas. Tengan una bella tarde. Hasta mañana.